Vamos a estar en la lección número 4. El domingo pasado estuvieron con nuestro hermano pastor y estuvieron viendo pues la cuestión de la Trinidad, un tema bastante importante para nosotros los cristianos, que es un punto bastante fuerte dentro de las doctrinas principales que tenemos nosotros como cristianos. Cualquier otra secta, religión o háblese de cualquier persona que profesa ser cristiano, tendría que tener en claro la Trinidad. Y yendo más allá, o sea, siendo más concisos, o sea, no se puede ser cristiano si se niega a este punto de la Trinidad de Dios. Hay algunas denominaciones, como lo vieron, que creen en solo Jesús, negando la Trinidad del Señor. Entonces, sería indiscutible si en verdad pues son hijos de Dios. Porque negar la Trinidad, como les digo, o sea, estamos negando un hecho que la Biblia declara ser parte de Dios. Aunque nosotros entendamos que la Trinidad supera nuestro intelecto, porque ninguno de nosotros va a poder explicar lo que es la Trinidad a cabalidad. Ninguno de nosotros puede comprenderlo con nuestra mente finita, lo que es la Trinidad. El Señor se ha revelado y nos ha mostrado de una manera comprensible o entendible, que nosotros lo podamos entender o de perdida asimilar. Y es lo que hace la Escritura al enseñarnos que Dios, la Trinidad, es uno en esencia, es una sola substancia, pero en tres personas. Entonces fue lo que les explicaron, estuvieron viendo algunos errores, algunas láminas sobre algunas equivocaciones que por lo general hacemos, en cuestión de comparar la Trinidad a lo mejor con un huevo, con el agua, con todas estas explicaciones que a lo mejor bien intencionadas, no digo que las personas, algunos de nosotros de hecho lo hemos explicado en esa forma, ¿no? A veces lo hemos explicado con la forma, ¿no? Ves que Dios es como un huevo en ese sentido, ¿no? Es la yema y todas estas cuestiones. Y lo hacemos con buena intención, o sea, se hace de buena intención, pero malamente pues lo hemos explicado de mala forma. Entonces, pues más que todo eso, pues tratar de ver buenos libros sobre lo que es la Trinidad, o sobre los atributos, que es lo que estamos haciendo hoy, pues es bueno, porque nos abre ese panorama. Como les digo, o sea, muchas de las veces no dejamos de aprender y más que nada, muchas de las veces nos refresca conceptos que pues ya teníamos olvidados, o sea, que se nos pasan desapercibidos, ¿no? Entonces es bueno refrescar y ver todas estas cuestiones. Entonces, entrando de lleno, pues ahora toca lo que es la deidad del Hijo y del Espíritu, que es esta lección 4, es la que nos compete el día de hoy, y vamos a estar pues viendo este asunto. ¿Alguien que guste leer ese primero encabezado que viene ahí en su lección 4, lo que es la deidad del Hijo y del Espíritu? ¿Dónde dice la palabra La palabra deidad, todos esos dos párrafos. Dice: la palabra deidad viene del latín deitas, la cual denota divinidad o el estado de ser Dios. La deidad del Hijo y del Espíritu Santo son dos de las doctrinas más importantes del cristianismo. Simplemente el Espíritu Santo son Dios, la segunda y la tercera persona de la Trinidad, respectivamente el Hijo quien se hizo carne
para nuestra salvación, y el Espíritu quien mora en cada creyente. La verdad de la deidad del Padre es raramente cuestionada. Incluso muchas de las sectas no tenemos, muchas de las sectas que niegan la deidad del Hijo y del Espíritu afirman que el Padre es Dios. En 1 Corintios 8:6, por eso no tenemos la necesidad de considerar los muchos textos que afirman su deidad. Por otro lado, la deidad del Hijo y del Espíritu han estado en constante ataque durante casi 2000 años de historia cristiana. Por lo tanto, es absolutamente esencial que todo verdadero seguidor de Cristo aprenda por las Escrituras que tanto el Hijo como el Espíritu son plenamente divinos en el más estricto sentido del término. Muy bien. Entonces, como podemos ver aquí, esta explicación acerca de la deidad del Hijo, como podemos ver esta explicación, pues vemos aquí claramente también que es otra de las doctrinas principales y fundamentales del cristianismo. Como dice aquí, o sea, muchas sectas niegan lo que es la deidad del Hijo. O sea, tenemos a los testigos de Jehová, a los musulmanes, que ellos creen que Jesucristo, bueno, al menos los musulmanes creen que fue un buen profeta. Los testigos creen que pues, Jesucristo fue una buena persona y niegan la deidad del Hijo. Entonces vemos que también junto con la Trinidad es una de las piezas fundamentales del cristianismo, y cualquiera que niegue la deidad del Hijo, pues básicamente no se considera como una persona cristiana. El mismo título lo dice, ¿no? O sea, somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Entonces, por ende, cualquier persona que niegue la deidad de Jesucristo, pues estamos diciendo que no pertenece al cristianismo. Entonces, pasando de lleno a lo que es esto, dice Dios es uno y tres. Seguimos en ese mismo punto, pero ahora vamos a hablar sobre el Hijo es Dios. Y vemos que en Juan 1:1 nos habla sobre esta cuestión. Se encuentra uno de los textos más importantes en la Escritura acerca de la deidad de Hijo de Dios. Entonces vamos a leer lo que es Juan 1:1 y vamos a ver vamos a estar viendo estos puntos. Entonces en Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos aquí esta explicación, y vienen estos dos subpuntos, que es de lo que habla este versículo. Entonces vemos que en el punto o en el inciso A vemos que en el principio. Entonces aquí habíamos que llenar esta parte, y dice que esta es una referencia al principio de la creación, y esto lo tenemos en Génesis 1:1. Entonces vemos que en Génesis 1:1 rápidamente nada más nos habla sobre esta porción que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hace una referencia de Jesucristo en este sentido, que el Verbo, o sea, la palabra era Jesús. Entonces, y aquí en el inciso B dice que era el Verbo. Y vemos aquí en esta explicación que nos da que traducido la palabra griega significa logos. Y vemos que en la filosofía griega se refería a una fuerza impersonal o razón que daba unidad y orden al universo. En el Antiguo Testamento se refiere a la comunicación y autoexpresión de Dios. Él creó todas las cosas por medio del Verbo, y eso lo tenemos en Génesis 1, del 3 al 9, y se refiere a sí mismo a los hombres
por medio del verbo. Entonces vemos que Juan no identifica el verbo hasta el versículo 14 y ahí vemos que el verbo es el Hijo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Vemos que también que el apóstol Pablo escribe que el Hijo existía antes de todas las cosas, y eso lo tenemos en Colosenses 1:17, y que Dios creó todas las cosas por medio de él. Eso también lo tenemos en Colosenses 1:16. Y el apóstol Juan escribe que es por medio del Hijo que Dios se ha explicado, se ha revelado y se ha dado a conocer. Y eso lo tenemos en Juan 1:18. Entonces, a través de toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla sobre estos puntos. En el inciso C podemos ver, y el verbo era con Dios. Entonces aquí nos dice que este verbo existía con Dios. Aquí aprendemos dos grandes verdades. Una es que el Hijo es una persona distinta de Dios el Padre. Y dos, que el Hijo existía en perfecta comunión con Dios el Padre antes de que todo fuera hecho. Entonces, vemos aquí esta coinonía del Padre con el Hijo, y más que nada vemos también esta cuestión de que Jesucristo es una persona distinta al Padre, no que es una persona como algunas denominaciones hablan de que el Padre tuvo unas etapas, por así decir. Primero fue el Padre, luego fue el Hijo y ahora es el Espíritu Santo. Esta cuestión del modalismo pues también vemos que está equivocado. En el inciso D vemos, y el verbo era Dios. Entonces aquí nos habla sobre, sería difícil, si no imposible, que Juan hiciera una declaración más clara con respecto a la deidad del Hijo. Algunas sectas enseñan que este versículo se refiere al Hijo como un Dios en vez de el Dios, porque en el idioma original del Nuevo Testamento no hay un artículo definido antes de la palabra Dios, que es Theos. Su argumento es refutado por dos razones. En primer lugar, Juan, y lo tenemos en el 1:16, 12, 13 y 18, la palabra griega Theos es usada sin un artículo definido y aún así claramente se refiere a Dios. El significado del término es siempre determinado por su contexto. Y en segundo lugar, decir que el Hijo es un Dios, y vemos aquí esta clara diferencia que viene con D minúsculo, o sea, refiriéndose a estos dioses que habla la Biblia, o sea, refiriéndose a que no son Dios como el Dios verdadero. Contradice todos los demás pasajes que declaran que no hay otro Dios de ningún tipo. Y eso lo vemos en Isaías 44:6. Vamos a leer Isaías 44:6 nada más para que estén en contexto de lo que se está refiriendo aquí, cuando habla de Dios con D minúscula. Entonces, Isaías 44, versículo 6. Y nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclama lo venidero. Bueno, de hecho ese ya es el 7. Entonces vemos que aquí esta cuestión, ¿verdad? Que no hay otro Dios, sino solo Él. Entonces vemos ahí. Siguiendo lo que es la siguiente lámina, y el segundo punto, que ya es el número 2. Vamos a ver si se cambia aquí. Ok. Vemos que en Juan 1:18 es otro texto importante. Entonces ahora vamos a Juan, capítulo 1, versículo 18. Y dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vemos que en estos versículos, o sea, vamos a encontrar algunas verdades, y el punto era que tenemos que rellenar estos incisos igual que en el 1. Entonces, en el inciso A vemos que a Dios nadie le vio jamás. Vemos que esta es una clara referencia a Dios el Padre,
quien habita en la luz inaccesible. Y eso lo tenemos en 1 de Timoteo 6:16. Todas las visiones de Dios en el Antiguo Testamento fueron solo revelaciones muy limitadas. Nadie ha visto ni puede verlo en la plenitud de su gloria. Y eso también lo tenemos en Timoteo 6:16. Entonces, vemos esos asuntos en el Antiguo Testamento. O sea, vemos como nadie pudo ver cara a cara al Señor. O sea, todos ellos tuvieron que cubrirse o postrarse al suelo porque era tanto el resplandor que era imposible. En el inciso B tenemos que el unigénito Hijo. Entonces vemos la palabra unigénito se traduciría mejor como solo o único y solo. El término griego es monogenes, que es mono significa uno y genes significa clase, especie o género, y denota singularidad o una naturaleza de algo que es único en su clase. No significa que el Hijo nació o fue engendrado, sino que Él es uno, solo y el único. Entonces, muchos utilizan también esta cuestión para decir, no, es que aquí habla de que Él nada más fue el único Hijo y estas cuestiones, ¿no? Cuando claramente vemos que se está refiriendo a una cualidad, por así decir. Entonces vemos que no significa que el Hijo nació o fue engendrado, sino que es es solo o único en su clase. Entonces, ok, gracias, hermano. Entonces vemos que en algunas traducciones, como en la Reina Valera, la palabra hijo se encuentra en lugar de la palabra Dios. Esto se debe al hecho de que ambas palabras aparecen en diferentes manuscritos antiguos en griego. Sin embargo, la palabra Dios en esta frase tiene un mayor respaldo. He aquí otra versión que traduce Dios en el versículo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, vemos que aquí en la versión latinoamericana traduce este versículo, el 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí el unigénito, en vez de decir el unigénito Hijo, dice el unigénito Dios. O sea, en esta otra versión hicieron una traducción un poquito más correcta, por así decir. Entonces, por eso a veces es bueno leer algunas versiones diferentes a la Reina Valera. Muchos de nosotros pues crecimos con la Reina Valera y estamos muy acostumbrados a la versión. Y ojo, no es que esté diciendo que la Reina Valera sea una mala Biblia, sino que hay dos versiones de traducciones. Hay dos manuscritos, uno que salió en el 500 y fracción y el más reciente o el más allegado que fue en el 380 y pico, que es donde están sacados ya las demás traducciones contemporáneas que tenemos, como la NBI, la LBLA, hay una que también se llama la BTX, que es la Biblia de traducción textual, y hay varias traducciones que ya se utilizan estos manuscritos más recientes, que fueron los que se encontraron en el Mar Muerto. Entonces, estos manuscritos están más allegados al periodo donde fueron sacados los manuscritos. Los manuscritos de la Reina Valera, conforme pasaba el tiempo, se iban agregando cosas. Entonces, hay veces que no distinguían ellos si eran parte del escrito original o si eran comentarios que los escribas iban haciendo conforme iban pasando los papiros. Por eso hay algunas cosas que cuando se fijan ustedes a otra versión, vienen ahí entre paréntesis o vienen eliminadas y dice uno, no, es que las otras versiones quitaron fragmentos, ¿no? No es que hayan quitado, es que no estaban desde un principio, simplemente se agregaron. Ahora, es que pueden decir, no, es que la Reina Valera entonces no sirve, no es una versión bíblica. No, no es que estoy diciendo eso, sino que simplemente utilizaron otro papiro y fue otra traducción de unas personas que, pues básicamente con lo que tenían hicieron esa traducción. Entonces, ¿cambia lo que quiere decir la Biblia esta? No, tampoco. O sea, no influye esos extras o esas partes que no están. Dígame, hermana. ¿Y qué es lo más recomendable? ¿Seguir usando la Reina Valera
traducción de las nuevas versiones va quedando algo diferente ya. No es que, ¿cómo se dice? No es que muchos de nosotros ya estamos acostumbrados, y lo digo personalmente. A mí me cuesta a veces utilizar otra versión porque ya estoy acostumbrado al voz y al seréis y a estas cuestiones, ¿no? O muchos aprendimos muchos versículos ya con esas terminologías. No es en ese sentido de que vamos a tener que dejar ya la Reina Valera. No. De hecho, esta que compré, la compré igual para utilizarla aquí porque es Reina Valera, todos leemos Reina Valera. Ninguna de estas cosas extras o estas versiones o estas palabras que cambian aquí no cambian. Por ejemplo, aquí tenerlo el unigénito Hijo y el unigénito Dios no cambia el sentido porque sabemos que Cristo el Hijo es Dios y Dios es el Hijo. Entonces leerlo de cualquiera de las dos formas no cambia el hecho de la frase que está hablando. Las otras versiones que cambian algunas palabras no cambian el sentido de lo que habla el versículo. Lo bueno de las nuevas versiones es que sería mejor para explicarle a nuestros hijos, nuestros nietos, exactamente, que son palabras ya contemporáneas, que las palabras que se utilizaban. De hecho, por ejemplo, muchos de los americanos crecieron con la King James. Entonces, si ahora se fijan, por ejemplo, también tienen la nueva versión, el NBI, no es NBI, es NBS o NB, algo así. Sí, pero eso es en español. En inglés ellos también ya tienen una versión que es también ya una versión que los jóvenes entienden, porque hay unas palabras en la King James que los jóvenes no entienden, que cuando la leen ellos, o sea, oye, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué trae esta traducción? Entonces, cuando ellos leen la que ya está con una versión ya a un inglés contemporáneo, ellos la pueden leer, la pueden digerir mejor. Entonces, es lo mismo con estas. Muchas de las veces, a lo mejor los jóvenes, oye, pues, ¿qué dice aquí o qué significa esto? Y cuando les da uno la versión latinoamericana o la versión textual o la NBI, ellos entienden un poco mejor el concepto porque ya está adaptada a su lenguaje, por así decir. Pero hermanos, también tenemos que tener cuidado porque la versión 60, como son dos versiones, yo tengo una, ¿verdad? La internacional. Uno de los versículos claves que nos dan también es en 1 Juan 5:7, ¿verdad? Eso es lo que dice la mía. Dice, 3 son los que dan testimonio, hasta ahí. Pero en la versión esta otra dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. A punto dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Se fija que acá le quitaron? Pero sí. Esta está más aclarada. Entonces, por eso a veces uno, hoy en día, se confunde con la Biblia y dice, no, pues es que aquí me está hablando de 3 dioses diferentes. Pero acá nos está diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero veamos el contexto de, necesitaría solamente agarrar solo ese versículo como para decir, digo, sí. Tengo que tener cuidado con otras versiones, compararlas. Y como dijo usted, compararlas. Y dice, porque si también nosotros vamos a la Biblia, los testigos de Jehová, no, pues eso dice mucho más. No, se dice mucho diferente. Entonces sí tenemos que tener ese cuidado sobre la Biblia. Y si vamos a la Biblia católica hay mucho más todavía. Porque aquí a mí me están quitando más explicación de la que me dan las 60. Juan, es que como vuelvo a lo mismo, o sea, no es que sea una explicación. Cuando nosotros, si cualquiera de nosotros va y lee vamos a leer el pasaje, déjenme, vamos a hacer aquí un asunto. Yo no sé si esos tres concuerdan y acá también quitan. Ok, permítanme que estoy bien. ¿Dónde tengo? Que no estoy acostumbrado a esta laptop y batallo un poco para encontrar. ¿Qué pasaje era? Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Ok. 7 y 8. Por ejemplo, vamos a ver, déjame ver, control. Esto se lee desde el 6 hasta donde se acaba, hasta el 12. Pero Sí. son versículos que le han quitado mucho y que sí necesitan mucha explicación. No es, bueno, sí. Les dicen que las nuevas
Sí, vuelvo a lo mismo. Entonces, hay varias denominaciones. Los testigos tienen su Biblia, la católica tienen su Biblia en el sentido de que tienen libros apócrifos. Bueno, la Biblia de los testigos, ellos en esa Biblia, esa sí no la recomendaría. ¿Por qué? Porque vienen cambiados signos de puntuación que ahí cambian lo que el versículo te está dando a entender. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar ciertas cuestiones para hacer entender de que Jesús no es Dios, sino que simplemente es una persona común y corriente. Entonces, la Biblia de los testigos no es recomendada. En esta cuestión de lo que habla la hermana, la Reina 60 dice, porque estos tres son los que dan testimonio testimonio en el cielo del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por ejemplo, la NBI, como decía la hermana, dice, tres son los que dan testimonio, y luego en el 8 dice, y los tres están de acuerdo, y luego dice, el Espíritu, el agua y la sangre. Por ejemplo, la versión latinoamericana dice, porque estos son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio de Él en la tierra, el 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. La Reina Valera actualizada, porque de hecho, Reina Valera siguió actualizando sus versiones. Tienen la 95, tienen la 2000, tienen la 2005, tienen la versión actualizada y luego tienen la versión contemporánea. La misma Reina Valera. ¿Sí me explico? No es de que la Reina Valera se quedó en la 60, no. Ellos siguieron actualizando también su Biblia. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Estas dos versiones de los papiros, como les digo, una fue en los 500 y fracción y otros fueron los papiros últimos que se encontraron, datan del 380 y algo. ¿Qué significa esto? Entre más cercano el papiro es a la fecha que se escribió, que de hecho la Biblia es el único documento que tiene más copias escritas de sí misma, o sea, más copias de la Biblia, más fragmentos. Entre más cercano es a la fecha, más sólido es su veracidad. ¿Por qué? Porque está más cercano a la fecha original. La Biblia es la única que tiene que es más cercana a la fecha, con el 380 y tantos. Los demás documentos del Corán, de cualquier otra cosa que ustedes, fragmentos, son mucho más alejados. Es una copia de una copia de una copia muy lejana. Dicho esto, y es lo que decía ahorita, la Reina Valera está hecha con los 500 y fracción. Cuando se pasaban esos escritos, había comentarios alrededor del papiro. Cuando la persona que estaba traduciendo veía estas cuestiones, decidía agregarlas. ¿Por qué? Porque no sabía si realmente pertenecían a ese papiro o era un comentario. Entonces, yo personalmente haría lo mismo. O sea, bueno, lo voy a poner porque no vaya a ser que si era parte del escrito original. Y es lo que tenemos en la Reina Valera. ¿Por qué en las otras versiones no están? Porque en los papiros más cercanos de los 380 y tantos no están esas párrafos. Quiere decir que algún autor, algún escriba, alguno que pasó ese papiro, puso ese comentario ahí por alguna cuestión. Entonces esta no está inspirada, esta Biblia. Sí está inspirada, porque no cambia. Que diga aquí que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, que una lo tenga y otra no, cambia el hecho, el sentido de ese, no cambia. ¿Por qué? Porque está hablando aquí el mismo versículo, por ejemplo, en la LBA dice, y estos tres son los que dan testimonio. Todos nosotros sabemos quiénes son esos tres que dan testimonio, porque más adelante lo dice, el Espíritu, el agua y la sangre. Nos está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, que tengan o no tengan estas versiones, hay otras versiones que sí también quitan algunas cosas. No cambia el sentido del versículo. Pero para un nuevo que está aprendiendo apenas la Biblia y que no sabe, nosotros por supuesto ya sabemos quiénes son los tres, pero para un nuevo que está aprendiendo la Biblia sí es recomendable que él lea que él lea la más conveniente. A final de cuentas, la persona que es un nuevo, por ejemplo,
yo cuando empecé con la Reina Valera, pero mucho más adelante yo cuando quería estudiar utilizaba una interlineal que le llaman. La interlineal no trae puntos, no trae nada, o sea, es una Biblia seguida, o sea, para no distraer. Y en esta versión no traía estas cuestiones, y al final de cuentas yo sabía quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Por qué? Porque uno lleva un discipulado. Entonces, No todo porque, mire, estamos hablando de los cristianos bautistas, ok, a muchos no les gusta, pero también si nosotros vamos a otras iglesias, por así decir, apostólicas, pentecostales, son los que a nosotros, como nos critican, ¿por qué? Pues dicen, no, es que ustedes dicen que es nomás un Dios, pero demuestran que son tres dioses, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, porque sí, ahorita hay mucho, como dice, error de enseñanzas de la Biblia por lo mismo, porque nosotros mismos nos confundimos. Y si aquí yo voy a enseñar a una persona, yo como dice, yo la uso para mí, ¿verdad? Yo con esta Biblia, yo no la ayudo para enseñar a otras personas. ¿Por qué? Porque a mí me declara muchas cosas. Pero como dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero esos tres deben dar testimonio en mi corazón, en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lo voy a demostrar a otra persona? Leyendo la Biblia, enseñándole la Biblia. Si yo misma no creo en eso, si yo misma no estoy creyendo, ¿por qué? Porque acá me está enseñando otra porción. Entonces Dios me enseña, no puede dice que son tres los que dan testimonio, pero aquí me dice, son uno. Aquí no me dice que es uno. en el bautismo del Señor, ¿quiénes dicen que estaban ahí? ¿En la otra lo quitaron? Siguen estando, o sea, necesitaríamos aislar mucho los pasajes como para decir que no sé quiénes son los tres. Entonces, cualquier persona que lea la Biblia y de hecho yo hasta ahorita sí, no... Pero ahorita hay bautismos que dice, los bautizamos en el nombre de Cristo y dejan a Dios y al Espíritu Santo fuera. Sí, en el nombre de Jesús, pero porque, o sea, igualmente, y no es que, y ellos utilizan, ¿y qué Biblia utilizan ellos? La Reina Valera. Entonces, ¿significó algún cambio que utilizaran la Reina Valera o que utilicen la otra versión? Se basaron en un solo versículo, o sea, independientemente de la Biblia que ustedes gusten leer, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, quien quiera torcer las escrituras las va a torcer con cualquier Biblia, la de los católicos, la Reina Valera, la contemporánea, la NBI, lo que sea. Entonces, quien quiere estar cegado va a estar cegado toda la vida. ¿Sí me explico? Entonces, cualquier persona que sea nueva, creyente, siempre va a encontrar la verdad, independientemente de lo que lea. Como les digo, o sea, y esto va a ser de debate siempre, las versiones. ¿Por qué? Porque, como les digo, o sea, unos crecimos con la Reina Valera, otros crecimos con la LBA, otros nuestros hijos los tengan por seguro que muchos de ellos no van a leer lo que es la Reina Valera. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es más complicado leer algunas porciones. Dense el tiempo, como la hermana de él ella tiene estas dos versiones, pero dense el tiempo de leer otra versión que no sea la Reina Valera y van a ver que algunas frases ya vienen a nuestro lenguaje, que lo podemos comprender. Y lo digo porque yo tuve que recomendar la LBL, porque esta persona apenas estaba aprendiendo a leer y batallaba con el sois, el vosotros y todo eso. Entonces le dije, no, mira, ¿sabes qué? Mejor le di yo una y pudo comprender mejor lo que hablaba la Biblia porque ya estaba nuestro lenguaje. Se eliminaron esos sois y vosotros. Entonces, el hecho de que leamos cualquier versión que leamos, independientemente, tenemos el Espíritu. El Espíritu mora en nosotros y dice que Él nos muestra la verdad. Entonces, es la palabra del Señor, no cambia nada. El Señor en su providencia ha permitido que estén estas versiones para bendición de cada uno de nosotros y utilizar cualquier versión que sea va a ser de bendición. Dígame, hermana, y ahorita le paso la palabra. Oyendo todas estas nuevas, y yo también he tenido eso en la mente, todas estas nuevas versiones, me llega el capítulo de la Biblia, Mateo 24-22, y dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Significa que cada día se va haciendo nuevas versiones hasta dejar la sana doctrina atrás. Entonces, debemos de dar gracias al Señor que estamos en un tiempo que todavía entendemos, ¿verdad? Me imagino que más adelante habrán tantas versiones que ya la gente
andará confundida. Y ahí es donde cae, dice, aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿verdad? Entonces, e incluso ahora he oído noticias que han hecho hasta un nuevo 10 mandamientos. Salieron las noticias que hicieron unos nuevos 10 mandamientos más corregidos y mejores, según, ¿verdad? Entonces, eso está en donde quiera. Entonces, por eso tenemos este texto y por eso hay tanta confusión en nuevas versiones, ¿verdad? Esa era mi Ok, sí, básicamente está hablando que el Señor es misericordioso y está extendiendo su misericordia todos los días. A causa de ustedes, el Señor tiene misericordia para con los demás y dice que cada día son nuevas las misericordias del Señor. Agregando un poco en el sentido, la Escritura nos dice que hay gente que tiene comezón de oír y que vendrían días en que la gente va a querer escuchar lisonjas y sí saben qué son lisonjas. Entonces por eso tenemos estas versiones, porque a veces las leemos y pasamos, ¿no? Lisonjas, ok, y nos seguimos. Bueno, lisonjas son estas palabras que seducen. Son estas palabras cuando dicen, no, es que tú me estás hablando lisonjas. Quiere decir que tú me estás hablando bonito para convencerme. Y eso es lo que la gente quiere ahora. A lo mejor la hermana está hablando de estos nuevos mandamientos y lo más seguro es que sean mandamientos que seducen a la gente. ¿Sí me explico? Son mandamientos o son cosas que están conforme a las concupiscencias de la gente. Cuando leíamos concupiscencias también, ¿qué era concupiscencias? Bueno, las nuevas versiones ya traen esta versión que hablan que son los deleites de las personas, son los deseos de la gente. Entonces, por eso existen estas versiones, porque cuando nuestros hijos leen lisonjas, concupiscencias, todas estas cuestiones, pues entonces, por eso hicieron estas traducciones que están ya adaptadas a nuestro lenguaje contemporáneo. Pero refiriendo a esto, entonces, cada vez que pasa, se va a estar distorsionando todo. Por eso tenemos iglesias que lo único que hablan son de bienes, de prosperidad, de todas estas cuestiones de psicología. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere escuchar. Ya no quieren escuchar como esta clase que estamos teniendo sobre teología, porque para ellos es aburrido, porque para conocer de Dios no es atractivo para la gente. Dígame, hermano. Sí, bueno, yo quiero aclarar algunas cosas porque a veces los confundimos porque queremos, ¿verdad? Pero cuando estudiamos las escrituras nos damos a conocer y nos damos a entender nosotros mismos en lo que creemos. Por ejemplo, yo visité una iglesia y lo que estamos hablando, lo que decía la hermana, esa iglesia, hermanos, fueron los bautizados en el nombre de Jesús. Desde ese momento que yo miré que bautizaban unos jóvenes, dije yo, no, esto no es así. ¿Me entienden? Entonces, yo he creído lo que estamos hablando, hermano, por eso estoy aquí también, porque he creído en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por lo tanto, siempre yo me refiero y leo las escrituras, por ejemplo, Mateo 28, 19, es una escritura muy importante porque es un mandato de Jesús también, y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces decía yo, ¿por qué esta gente solo bautiza en el nombre de Jesús? ¿Por qué al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, al Padre y al Espíritu Santo lo dejan afuera? Entonces yo he creído a lo que Jesús. Amén. Entonces eso me aclaró y digo, no vengo aquí más. Sí, y así es. Independientemente, o sea, la escritura es clara. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Exacto. Porque ellos mismos, o sea, y volvemos a lo mismo. Muchas de las veces, dejando la denominación afuera, hay veces que nos arraigamos mucho. Es que, por ejemplo, ellos tienen, que soy pentecostal de los cabezas, o sea, de los cabezas a los pies, y defienden mucho sus denominaciones como si la denominación nos fuera a salvar, como si pertenecer a cierto grupo fuera mejor o fuera peor. Hay otras denominaciones que se sienten
muy superior a las demás porque ellos tienen conocimiento y todas estas cuestiones, son gente letrada y menosprecian a todos los demás porque no, o sea, es que ellos no estudian, o sea, ellos no tienen la sana doctrina, como si la sana doctrina los fuera a salvar a ellos. En este caso, cada quien se arraiga a esas denominaciones. ¿Sí me explico? O sea, porque no, es que solo Jesús y aquí nos enseñan que solo Jesús y solo Jesús, en vez de abrir las Biblias y como dice el hermano, escudriñar lo que dice la Escritura. ¿Qué nos ordena el Señor? ¿Bautizarlos en qué? En el nombre del Padre. Para ellos sale, no, es que cuando bautizó en Hechos, Pedro bautiza nada más en el nombre de Jesús y por eso. Pero ¿quién nos ordenó? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque no leen el contexto. ¿Por qué bautizaba Jesús nada más, Pedro en el nombre de Jesús nada más? Hay que leer el contexto, hay que leer los pasajes, ¿por qué lo hacían? Pero no, ellos les enseñaron así y ellos dicen, no, es que Funalito me enseñó que es así y así es. Pedro dijo, pero ¿quién es mayor? A mí eso me preguntaron y me dijeron, y yo les dije, bueno, ¿quién murió en la cruz del Calvario por ti? ¿Quién te salvó? Al que dijo eso, a ese obedece. Es un consejo el de Pedro. Sí, sí. Y Cristo me dice, bautízalos en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Es al que yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque Pedro fue una persona como yo, un discípulo más, un aprendizaje más, Sí. y él dijo, pero no lo dijo en el contexto de engañar a la gente. Sí, y hay mucho contexto detrás y si nos... pero ahí va a ser un pero tiene su motivo en ese sentido de por qué en el libro de Hechos bautizaban en el nombre de Jesús. A lo mejor habrá otro tiempo para hablar sobre esa cuestión. ¿Usted quería comentar algo, hermana? No más que tengamos mucho cuidado lo que estamos compartiendo porque, o sea, nosotros, de verdad, somos cristianos maduros, pero que cuando hay gente que entra aquí en este lugar o X parte y tú quieres reputar que su Biblia no es buena, o sea, es muy importante que tengamos esa consideración. Esa persona es el que cree y el que va a hacer la obra es Dios, entonces tener mucho cuidado de no decir no porque tu Biblia católica y pues tristemente lo que son los testigos de Jehová sabemos que es una Biblia que definitivamente está completamente errónea, pero que si llega un católico aquí se sienta, lo corremos. Y de hecho, por ejemplo, la forma correcta que hacen los las personas que están repartiendo el evangelio que he conocido, por lo general tratan de enseñar a la mismos católicos con su misma Biblia. O sea, les dicen, no, permítame, traes tu Biblia, ¿no? Que sí, bueno, ok, mira, vamos a ver qué dice este pasaje. Y los empiezan a llevar por Deuteronomio, donde vienen los mandamientos, son los mismos mandamientos, y lo empiezan a llevar por su misma Biblia en todas las cuestiones que hablan sobre idolatría, y a final de cuentas, o sea, se quedan absortos porque en su misma Biblia están todas estas cuestiones. Pero sí, muchas gracias. Entonces, regresando a lo que es el punto C, dice... ¿qué está en el seno del Padre? ¿Hablando de quién? Del Hijo. Esta es una descripción aún más hermosa de la verdad revelada en Juan 1:1. El Verbo era con Dios. El Hijo siempre habita en el más perfecto compañerismo de intimidad y amor con el Padre y el Espíritu. La singularidad del Hijo es revelada en que Él tiene una relación única en su clase con Dios el Padre. Entonces, esto es lo que vemos cada vez que hablemos sobre la crucifixión y es cada vez que tengo oportunidad de hablarles sobre esta cuestión, ¿no? De que el Hijo siempre tuvo comunión con el Padre. Cuando Cristo fue a la cruz, cargó nuestros pecados, Él clama al Padre porque lo abandona. ¿Por qué lo hace? Porque en ese momento Jesús carga con todos los pecados de la humanidad y en ese momento se hace una separación en el cual por primera vez el Padre y el Hijo están separados. Entonces, y traten de imaginar de una persona que siempre ha tenido comunión perfecta, una intimidad que nosotros no podemos entender y que ahora están separados. Entonces, es algo bien tremendo, algo que escapa, igual que hablar sobre la Trinidad, escapa de nuestras mentes. Este mismo hecho de la crucifixión de Jesús es algo que escapa de nuestra mente limitada. Entonces tratemos de reflexionar en eso. Regresando, ya me había quedado con Ok, entonces viendo el inciso D, dice que siguiendo con esto de el Hijo es el Dios,
dice, Él le ha dado a conocer, que es lo que sigue, y vemos que solo Dios puede comprender plenamente a Dios o darlo a conocer plenamente. Solo el Hijo habita la plenitud de Dios, y eso lo tenemos en Colosenses 1:19. Solo Él es la imagen del Dios invisible, y eso también lo vemos en Colosenses en el 15, y solo Él puede comunicarlo al hombre. Entonces, otra de las de esto es cuando habla sobre esto mismo. Por ejemplo, en la Reina Valera dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Entonces, en la NBI tenemos esta versión que dice, quien siendo por naturaleza Dios, o sea, aquí no nos dice que, como la Reina Valera tradujo, que no siendo en forma de Dios, sino que nos dice en la NBI que por naturaleza Dios, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y la versión latinoamericana dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es un poquito más entendible en la LBA, y en la LBA nos dice que aunque existía en forma de Dios, si vemos por ejemplo en la Reina Valera dice el cual siendo en forma de Dios, y en la LBA dice en la cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser el igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces vemos que ahí está un poquito más explicado en este asunto sobre esto. En el punto número 3, bueno, y de hecho viene una nota al final de este inciso que nos dice la palabra forma traduce el término griego morpe, el cual se refiere no solo a la apariencia exterior o externa de algo o de alguien, sino también a su carácter esencial, realidad subyacente. El Hijo no solo parece ser Dios en apariencia, sino que era Dios en realidad. La palabra igual traduce el vocábulo, la palabra griega igual traduce el vocábulo griego sois o sois, y significa ser igual en cantidad o en calidad. Esta es una referencia inequívoca a la deidad de Cristo. Él existía por toda la eternidad en forma de Dios y sigue siendo igual a Dios en todo sentido. Entonces, por eso hablaba yo en estos versículos, porque en la LBA sí nos aclara que aunque existía en forma de Dios, o sea, ya existía en forma de Dios, hablando sobre esto. Entonces, nos habla también de esa deidad de Jesucristo, que Él ya existía. ¿Sí me explico? No es de que fue una creación, porque hay otras denominaciones u otras sectas que dicen que Jesucristo es una creación, que Dios creó a Jesucristo. Entonces, igual que Él y toda esta cuestión, y es también algo equivocado. Entonces, nosotros entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre han convivido desde la eternidad. Ellos son autoexistentes y tienen aceidad. ¿Qué enseña Filipenses 2:6 acerca de esto? Acerca del Hijo que Dios, de Dios antes de que formara para sí un solo cuerpo, carne, y se hiciera hombre, y es lo que veíamos, que Jesucristo siempre ha existido y demuestra la deidad de Cristo. Eso es lo que vemos ahí. Y en el número 4 dice que nos enseña Colosenses 1:15 acerca del Hijo de Dios y su excelso rango. Vemos que en Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Hijo es el Dios revelado, es el Dios visible, es el Dios que básicamente los apóstoles pudieron ver. ¿Sí me explico? La Biblia nos declara que a Dios nadie le ha podido ver, a Dios al Padre, pero pudieron verlo a través del caminar de Jesucristo, porque Él dice que Él era la imagen del Dios invisible. O sea, básicamente tuvieron a Dios en la misma presencia de ellos. Entonces, avanzando. Número 5, dice que en Colosenses 1:19 encontramos otra afirmación más de la deidad del Hijo, que
grandes verdades son comunicadas y cómo demuestran que el Hijo es Dios. Entonces, Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Bueno, yo aquí puse que en Jesús habitan todos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que en Jesucristo habita toda la plenitud del Padre. ¿Qué significa? Que habita toda la santidad, toda la justicia, todo el amor, toda la sabiduría. Veíamos también en la Escritura que Jesucristo tenía también, era omnisciente. Y lo vemos cuando a uno de los discípulos le dice, yo te vi cuando tú estabas sentado en la higuera, sentado en la higuera. Entonces, él cree en ese momento porque no estaba Jesucristo ahí, sino que él lo vio, que él estaba allá y dice, que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, vemos que Jesucristo tenía todos los atributos, nunca dejó de ser Dios en la extensión de la palabra, pero también era 100% hombre. Y es algo también que escapa de nuestra mente. Porque ¿cómo podemos entender que Jesucristo en él habitaba tanto la humanidad como la deidad? Pero la misma Escritura que leímos dice que él no consideró como cosa que aferrarse. Ténganlo por seguro que si nosotros tuviéramos una mínima cantidad de poder, anduviéramos alardeando de eso. Porque si hubiera querido Cristo, hubiera desintegrado ahí a todos. Cuando fueron y lo apresaron, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Lo sacó su espada y mochó orejas. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hubiéramos hecho la mayoría de nosotros? Hubiéramos... Sí, hubiéramos sacado a relucir nuestro poder. Pero sin embargo dice que él no consideró como cosa que aferrarse, sino que él nos mostró esa humildad. Siendo 100% Dios, no sacó provecho de eso. Entonces, vemos que los poderes y atributos de la deidad no se repartían entre una multitud de ángeles. La supremacía o soberanía divina, sea en parte o como un todo, no sería entregada a ellos. Por el contrario, en conformidad con el beneplácito de Dios, desde toda la eternidad, la plenitud de la divinidad, la plenitud de la esencia y gloria de Dios reside en el Hijo de su amor. Mora en aquel en quien servimos como nuestro exaltado mediador, y es su plenitud se manifiesta tanto en la creación como en la redención. Entonces, vemos que eso. Y en Juan 1:16 dice, porque de su plenitud hemos recibido. Entonces vemos esto, ¿verdad? Avanzando, ya casi se nos acaba el tiempo, dice que el Hijo es Dios y dice que nuestro gran Dios y Salvador, y eso lo tenemos en Tito 2:13, está aún otra referencia explícita al Hijo como Dios. Sin embargo, no debemos pasar en alto que el título de Salvador también es prueba de la deidad del Hijo. Y eso lo tenemos en Isaías 43, del 10 al 11. Dios declara, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si Jesucristo es nuestro Salvador, eso denota también el poderío de Él, porque Él tiene poder para salvar. ¿Quién de nosotros tiene poder para salvar? Ninguno de nosotros. Él sé, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos también ahí. Y el D dice que tu trono, oh Dios. En este contexto el Padre mismo se refiere a su Hijo como Dios. Después de su muerte y resurrección, el Hijo de Dios fue exaltado una vez más a la diestra de su Padre, donde reina como Dios y hombre. Porque dice la Escritura que Él también nos entiende, porque Él se hizo hombre. Y para finalizar, vemos que también el Espíritu es Dios. Y también tenemos algunas denominaciones que exaltan al Espíritu como si no hubiera más. En el servicio nada más el Espíritu desde aquí, el Espíritu, y se siente el Espíritu, y Espíritu por todos lados. Cuando entendemos que el Espíritu es la parte de la Trinidad que exalta al Padre y al Hijo. El Espíritu
no vino a exaltarse de sí mismo, sino que Él viene y mora en nosotros y nos muestra a Jesucristo. Él hace resplandecer su rostro en nosotros. Entonces, también es ese otro extremo de querer exaltar al Espíritu Santo como si nada más Él existiera, también es una equivocación. Entonces, el Señor nos ha dado ese entendimiento para saber que los tres son tres personas diferentes, uno en esencia, es un solo Dios al que adoramos, pero en tres personas y cada uno tiene una personalidad y una función. ¿Sí me explico? Entonces, eso es todo, hermanos. Gracias por compartir y Dios les bendiga, hermanos.